Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase de esta materia Teoría de Economía. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy en esta clase grabada, explicando dos temas fundamentales. El primero que vamos a ver tiene que ver con la micro y macroeconomía, ¿ok? Posteriormente hablaremos de las ramas de la economía en donde están involucradas estas dos principales, la micro y la macroeconomía. Hay otras ramas que también se desprenden de esta ciencia, ¿no? Que significa la economía y todos los impactos que tiene cada una de estas ramas en lo que hoy conocemos como economía per se, ¿sale? Entonces, les platicaba sesiones anteriores que estaré poniendo estas grabaciones en dos partes. En la primera parte de esta grabación que vamos a ver el día de hoy, primero hablaré de la micro y macroeconomía. Revisaremos algunos videos que están en YouTube, están muy interesantes. De ahí partiremos para explicar cada uno de ellos con la información que tenemos en el portal. ¿De acuerdo? En la segunda parte de la clase grabada, vamos a hablar ya específicamente de estas ramas, en donde les decía también se incluyen la micro y macroeconomía y pues también una pequeña referencia de estos videos que tenemos ahí en YouTube a nuestra disponibilidad y están muy interesantes. La referencia ahí se las voy a explicar para que si quieren ustedes verlos nuevamente estos videos, sepan dónde buscarlos, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar. Eh, y bueno, pues voy a primero a proyectar este primer video de qué es la micro y macro, de la microeconomía. Vamos al portal y platicamos al respecto. ¿Sale? Bueno, entonces voy a poner en pantalla, déjeme ponerle el sonido para que escuchemos todos y veamos el video. Ok, listo. Como tal, así lo van a poder encontrar el video. Es el mismo referente. Aquí nada más que vamos a hablar primero de qué es microeconomía en minutos. ¿Sale? Y de ahí regresamos para platicar con lo que tenemos en la plataforma. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a escuchar el video, lo voy a poner aquí en Zoom para que lo puedan ver el video completo y regresamos. Hoy vamos a hablar sobre la microeconomía. ¿Y qué es la microeconomía? Bueno, debemos decir que la microeconomía es una orientación de la economía que estudia la actividad financiera y económica de los grupos familiares, laborales, empresariales y de consumo, es decir, de las unidades sociales más pequeñas. También debemos decir y debemos agregar que la microeconomía tiene el objetivo de analizar y predecir el comportamiento de estos grupos, ya sea la oferta de bienes y servicios en el mercado, como también los ingresos. También tiene en cuenta los factores que determinan las decisiones de consumo y también la elasticidad de los precios y también las interacciones entre cada agente económico, entre otras cosas. También debemos decir y debemos agregar que es importante tanto para compradores como para vendedores, ya que los obliga a tomar las mejores decisiones para maximizar la utilidad de los bienes, lo que hace que todos participemos dentro de la sociedad. Por medio de la microeconomía se puede llegar a obtener la mayor ganancia y la mínima pérdida. Continuemos hablando un poco más sobre esta microeconomía, particularmente hablar sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la microeconomía aparece como una parte de la economía a partir de la escuela marginalista y neoclásica, más precisamente en el siglo XIX, con la finalidad de analizar los pequeños agentes económicos. Le sigue la revolución industrial y gira en torno a la relación entre cliente y consumo. También debemos decir y debemos agregar que entre los postulados centrales del marginalismo para la microeconomía se encuentra la utilidad marginal, que dicta cómo el valor de un servicio o bien oscila de acuerdo a la necesidad. Continuemos hablando un poco más sobre esta microeconomía, particularmente hablaremos sobre sus características.
Bueno, para comenzar tenemos que decir que surgió a partir de la escuela marginalista y neoclásica del siglo XIX. También decir que estudia el comportamiento de las empresas y de los consumidores midiendo variables microeconómicas. Y también se encarga de hacer un diagnóstico de los movimientos de grupos minoritarios de la sociedad. También decir que los servicios o bienes en el área de la microeconomía son conocidos con el nombre de output. Y en lo que respecta a los elementos que se necesitan para fabricar un producto se llaman inputs. Y por último decir que se fundamenta en la teoría del consumidor y en la teoría del equilibrio general. Sigamos hablando un poco más sobre esta microeconomía, particularmente hablar sobre sus ramas. Bueno, entre sus ramas o teoría está la teoría del consumidor. Se basa en lo que el individuo prefiere y su objetivo es conocer cuál será la elección que haga el consumidor entre los diferentes bienes que tiene al alcance con los recursos que disponga en ese preciso momento. Otra teoría es la teoría de la demanda. Se deriva de la teoría del consumidor, sumado a las demandas que cada persona tiene con respecto a un bien y establece los precios por consumidor. Otra teoría en la cual se basa esta microeconomía tiene que ver con la teoría del productor. En este caso, una empresa es vista como una organización que se encarga de la planificación, coordinación y supervisión de las producciones. Convierte los factores productivos en productos y la empresa es el agente de decisión para fijar los precios. Continuemos hablando sobre esta microeconomía, particularmente hacer una síntesis. Bueno, decir que la microeconomía se enfoca en comprender el comportamiento de empresas, hogares e individuos y la manera en que éste influye sobre los mecanismos de mercado que establecen los precios relativos a productos, bienes y servicios. Y por último decir que de este modo sus hallazgos son fundamentales en el estudio de la teoría económica, puesto que sirven de base para que otras áreas, como la macroeconomía, desarrollen sus teorías y así en conjunto dar explicación y respuestas sobre los diversos hechos y fenómenos que constituyen la dinámica de la economía. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de mucha. ¿Quieres tener una Green Card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional. Listo. Perdón, ya se me está viendo ahí un comercial del mismo YouTube, pero bueno. Eh, pues bien, es interesante esta información que acabamos de ver porque les decía también, hoy hablaremos de de estas dos ramas principales que tiene la economía. Ya vimos a qué se refiere la microeconomía. En resumen, digo, aquí es importante entender que existen estas variables o estos elementos que me ayudan a entender eh, la diferencia entre uno y otro, ¿sale? Pero bueno, pues vamos a ver en ese sentido a la microeconomía con base a la información que tenemos en la plataforma para que ahí lo podamos tomar como referencia a qué se refiere, ¿sale? Muy bien. Voy a poner mi apuntador para poder seguir la referencia. A ver, vamos a ver. Bien, aquí ya tenemos las definiciones de macro y microeconomía. Eh, Primero, aquí está, microeconomía. Como lo veíamos en la presentación del video, menciona que primero es una rama de la economía, ¿sale? Y en esta se concentra en el comportamiento y del desempeño aquí se le conocen como agentes económicos individuales, ¿no? Aquí, ¿cuáles son estos agentes económicos individuales? Uno son los consumidores, es decir, nosotros como ciudadanos, y lo hemos platicado en las anteriores clases, somos un elemento importante de la economía, ¿sale? Porque nosotros demandamos ciertos productos y servicios de acuerdo a nuestras necesidades. Ya hemos platicado, tenemos diferentes tipos de necesidades. Si recurrimos otra vez a la referencia de la pirámide de Maslow, tenemos necesidades básicas o fisiológicas que sin ellas no podemos vivir, como comer, dormir, ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces hay productos que nosotros necesitamos que van enfocados a cubrir estas necesidades, ¿sale? Tenemos otras como son las de pertenencia, de seguridad, de afiliación, autorrealización, etcétera, ¿no?
Incluso hoy ustedes están en una de de estos servicios que tenemos para cubrir una necesidad como la educación, ¿sale? Y somos consumidores de estos productos y servicios que tenemos. Entonces somos un elemento de la microeconomía, ¿sale? Otro agente económico que va a ser relevante para la microeconomía es las familias, ¿ok? Es decir, yo como individuo también puede ser que sea padre o madre, ¿no? Y que tenga a mi cargo a cierto número de personas que dependen de mí, ¿sale? Es decir, de mi trabajo que yo realizo, tengo un ingreso. Y de ese ingreso, pues tengo a mi familia que depende de mí, ¿sale? O puede ser que en las más familias haya más gente que tenga un trabajo y un ingreso. Y entre a lo mejor estas dos personas, tres, las personas que trabajen, dependen otras dos o tres o las que sean parte de la familia. Entonces, en su conjunto, pues tenemos también ciertas necesidades que cubrir, ¿sale? O sea, de manera individual yo tengo una, pero ya con mi familia en conjunto tenemos pues un total de necesidades que cubrir, ¿sale? Entonces, las familias también son parte importante eh, porque, pues en este sentido, representan, número uno, una parte del consumo o de la demanda que hay de productos y servicios. Y número dos, en las familias no existen, no es común que todos trabajen y tengan un ingreso, sino hay personas que dependen de otras, ¿sale? Y entonces de ahí es donde el ingreso que tiene una persona se tiene que dividir entre el número de personas que dependen de ellas. Y pues eso tiene un impacto económico. Ok, otro de los agentes, como también lo mencionaban en el video, son las empresas. Esto es fundamental porque de aquí empezamos a entender un poquito el cuánto producen las empresas o por qué dicen las empresas, necesito yo, primero, entender qué necesidad voy a cubrir, ¿sale? Al generar un producto, al crear un producto o un servicio, ¿sale? ¿Cuál de todas estas necesidades que ahorita les acabo de platicar, yo es a la que me quiero enfocar? Porque no hay una empresa que brinde un servicio que te satisfaga todas las necesidades que tenemos, ¿no? Tengo que especificar exactamente a qué me voy a enfocar en cuestión de cubrir una necesidad. Ok, con base en eso, sí, el producto o el servicio que yo quiera producir, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Dependiendo la demanda de los consumidores y de las familias, ¿sale? Y aparte de las demás empresas que también son mi competencia porque van a producir, van a ofrecer lo mismo, y eso se le conoce como oferta, ¿sí? Lo que ofrecen, la oferta, la producción que hacen las empresas de mi mismo giro a lo que nos vamos a dedicar, pues debo de identificar cuántas poblaciones a la que vamos a cubrir su demanda, ¿sale? Eso se le conoce como mercado, ¿ok? En ese mercado hay un número N cantidad de personas que son de ese mercado que lo podríamos saber a base de saber hacia qué, si es hombres o mujeres, de qué edades, de qué zona es en la que me voy a enfocar para ofrecer mis productos y servicios y de ahí partir para entender cuál es la demanda de ese mercado que tengo, qué pedacito me toca a mí cubrir. Y esa es la producción que las empresas deciden generar, ¿sale? Para poder ofrecer a los consumidores y sus familias. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación muy estrecha entre estos agentes y que son parte de la economía, ¿ok? Porque, bueno, ahorita explicaremos todo este círculo que implica estos elementos, estos agentes económicos de la microeconomía, ¿sale? Eh, Cuando hablamos de estas empresas en particular, como les mencionaba, puede ser que tengamos ya la competencia, porque no existe solamente una empresa que te ofrezca los mismos productos y servicios. Si eso existiera, ¿sale? Hay una gran desventaja para los países en donde existen se le llaman así los monopolios, ¿no? Cuando existe un monopolio, es decir, existe una sola empresa que ofrece ese producto o ese servicio que yo necesito como consumidor. Aquí empieza un problema porque ellos determinan el precio del producto o del servicio que van a ofrecer. Si no hay más competencia, pues este monopolio, esta empresa es la que va a decidir a qué precio te lo doy. Y entonces muchas veces es tan elevado que muy pocas familias o consumidores tienen acceso a estos productos o servicios. Y si son de necesidades básicas, pues eso sí no es lo ideal para un país, ¿sale?
porque lo que tienen aquí donde tiene que intervenir mucho el gobierno, ¿no? En esos aspectos, que hablaremos más adelante de los sistemas económicos, ¿ok? Donde hay muy poca participación del gobierno, donde hay nula participación del gobierno y donde hay totalmente control del gobierno, ¿sale? Pero bueno, esos que son agentes económicos dentro de una microeconomía, ¿por qué son tan importantes? Y bueno, vamos a ver lo demás. Determina cómo se asignan los recursos que son limitados. Eso es importante que también lo tengamos claro. Todo lo que poseemos es limitado, ¿sí? Es decir, no es que exista en gran abundancia y que exista para siempre. Todas las empresas requieren recursos naturales, ¿sí? Que los transforman, y eso es la industria, las manufactureras, ¿ok? Y los transforman esos recursos naturales en productos terminados, pero son limitados, es decir, no son infinitos. Por eso es importante también tener cuidado con esos aspectos, porque de alguna manera, si no se tiene control de todos los recursos que son limitados, pues en algún momento estos países que acaben sus recursos, pues no hay manera de poder seguir produciendo más, ¿no? Entre varios individuos para satisfacer las necesidades, así como especificar las condiciones para la mejor utilización posible de estos recursos, con el fin de alcanzar el máximo rendimiento y bienestar social. Entonces, aquí lo que se busca precisamente es eso. A ver, primero, todo parte de que en un país debe de existir no solo una empresa que sea un monopolio, ¿sí? Que tenga el control del producto o servicio que te va a ofrecer, porque pues ahí ellos determinan el precio del producto o del servicio y como les mencionaba, se vuelve muy complejo el poder tener acceso a ellos en todos los aspectos, ¿no? Entonces se requiere que haya mucha competencia, que haya muchas empresas que compitan entre ellas y que te puedan ofrecer el mejor precio posible, ¿chale? De esos bienes y servicios. La industria, porque necesitamos aquellas manufactureras que transforman, ¿no? Como les mencionaba, los recursos naturales en un producto terminado. Y aquí las familias, que son las que van a consumir. Pero aquí lo importante de todo esto es que, bueno, cuando existen empresas, ¿sale? Existen o requieren trabajadores, ¿ok? Que somos, por ejemplo, nosotros que hay algún negocio, alguna empresa que va a ofrecer un producto o un servicio, pues requiere mano de obra, ¿sale? Lo platicábamos, estos elementos que son parte de la economía, como el dinero, la mano de obra, tierra, trabajo, capital, todo esto, ¿no? Entonces, nosotros como también igual, pues como consumidores también necesitamos tener un trabajo para que podamos tener un ingreso y con ese ingreso poder cubrir todas mis necesidades básicas mínimo y después las otras necesidades que también llegamos a tener, tanto como consumidor individual y como mi familia, ¿sale? Entonces, por eso es que hay una relación muy estrecha entre estos elementos. ¿Qué sucede si hay pocas empresas, ¿no? O si las empresas, ¿qué sucede si dejan de vender sus productos o servicios? Llegan a cerrar. Cuando cierran las empresas, mucha gente se queda sin trabajo. Y eso entonces afecta, ¿sí? El tema del consumo, porque si yo ya no tengo trabajo, ya no puedo seguir consumiendo. Y si ya no tengo cómo consumir, a las mismas empresas, ¿quién les va a comprar? ¿Sale? Entonces está muy interesante todo este tema porque hay una relación muy estrecha. Entonces, en resumen de esto es que eh, la microeconomía tiene que ver muchísimo con la parte interna de un país, ¿sale? Cómo se está cubriendo sus necesidades, la cantidad de producción que hay, ¿sí? Para satisfacer la demanda de la población. Y eso implica cuántas empresas tenemos abiertas ofreciendo estos productos y servicios y por lo tanto también que de alguna manera pues podemos medir qué tanta población económicamente activa, que son los que trabajan, tenemos pues en el país, ¿no? Eso de alguna manera va relacionado ya posteriormente a los indicadores que vamos a tener en la macroeconomía que ahorita vamos a revisar, ¿ok? Fíjense, en la macroeconomía la demanda tiene un papel clave en la determinación de la cantidad y el precio de un producto, junto con el precio y la cantidad de bienes relacionados, es decir, mm, los sustitutos que podría haber, ¿no? Es decir, puede ser que existan productos que
tal vez no tengamos disponibles en este momento, pero hay algún sustituto que pueda encontrar en algún otro país y poderlo traer pues de manera interna, ¿no? Que se llama importación, ¿sale? Son dos conceptos que tienen que tener muy claro. Cuando se vende un producto a otro país, se le llama exportación. Cuando traemos el producto de otro país a mi país, se llama importación. Y esto es importante para el tema de la economía porque, uno, podemos otra vez volviendo al tema de satisfacer a los consumidores y las familias. Tenemos productos, ¿no? Que pueden ayudar a todavía ser más competitivas a las empresas internas, ¿sale? Que pues a lo mejor eh, no están pudiendo dar las mejores opciones de productos y servicios, tengamos algún sustituto o tengamos igual el mismo producto con precios más accesibles, ¿no? Pero eso es importante tener mucho cuidado porque por eso los gobiernos tienen que estar muy cuidadosos, ¿no? Con este tema de la entrada de productos de otros países y no tener aranceles para ellos, porque pues eso implica que el producto sea mucho más barato, como los productos chinos que están entrando de manera ilegal a nuestro país y por lo tanto a los productores nacionales, pues no le pueden competir, ¿sí? En precios. Y entonces eso que hacen los consumidores, pues compran ese tipo de productos chinos que no tienen, que entran de manera ilegal a nuestro país, no tienen impuestos, los precios son más accesibles y pues el productor interno, el productor nacional ya no lo puede, no puede seguir produciendo. Entonces vuelve otra vez este problema de impactar con el trabajo de las personas, el ingreso, y ese es un problema económico que también pareciera que no es relevante y decir, oye, pues si vamos a tener precios más bajos de otros países, pues mejor traigámoslo para acá, pero ¿qué sucede con nuestra producción interna? Dejamos descubierta o dejamos desprotegidas nuestras empresas nacionales. Como les he platicado, este es un tema muy interesante porque eh, quera- queramos o no, nuestros gobiernos están muy inmersos en estos temas, ¿sale? El que nosotros como pobladores tengamos una mejor calidad de vida en función de que existan empleos, que existan eh, cubiertas nuestras necesidades con todos estos productos y servicios, pues va a depender mucho de la forma en la que la política económica, que es otro término que vamos a ver más adelante, y que ustedes a lo mejor en su formación les va a hacer más sentido porque hablamos también de temas de normatividad, de leyes, ¿no? Que es importante entender y cómo aplican, ¿no? Para poder ejercer, ¿no? Mi derecho a lo que esté implícito, ¿no? En nuestras leyes y que, bueno, pues eso es parte de conocer o entender cómo funciona la economía. Pero bueno, la microeconomía analiza cómo los individuos y los hogares gastan sus ingresos, que es lo que les he estado platicando, ¿sale? ¿Cómo decide la gente qué cantidad ahorrar para el futuro? ¿Sí? Porque esto es otro tema muy importante. De acuerdo al modelo económico que tenemos, me estoy adelantando un poquito a este tema de sistemas económicos en los países, pero de acuerdo a este modelo económico que tenemos en México, que es un modelo pues mixto entre capitalista y un poco socialista, ¿no? Eh, pues lo que se busca es que de los ingresos que tenemos todos nosotros que trabajamos, nos alcance para cubrir nuestras necesidades, pero que además tengamos un excedente, que eso es el ahorro, ¿no? Y que ese ahorro que tengamos, pues no lo metamos debajo del colchón, más bien lo tengamos que invertir, que es otro tema que vamos a ver ahí de una de las eh, teorías de John Maynard Keynes, que fue un economista inglés, y él mencionaba esto, o sea, para que funcione correctamente este modelo económico, pues tendría que ser de esa forma, ¿no? Tener un ingreso todos los pobladores, ¿no? Que estamos como población económicamente activa, me alcanza a cubrir mis necesidades, tener ese ahorro, y ese ahorro, ese excedente de dinero, pues invertirlo en algo. Si no es mucho dinero, pues lo metemos ahí en una cuenta de ahorro en un banco para que por lo menos mantenga su valor en el tiempo. Si tengo a lo mejor una gran cantidad de ahorro que puedo hacer periódicamente, pues sí invertirlo en algo como en CETES o en algún otro instrumento financiero, etcétera. O por qué no poner un negocio, ¿sí? Y eso me va a dar
mayor beneficios a esa inversión, ¿sale? Y entre mayor inversión haya en un país, eso hace que los bancos, que son los que tienen toda esta cantidad de dinero, ¿sí? Den tasas de interés más bajas. Es decir, cuando se pida dinero a los bancos para poder, los empresarios, por ejemplo, ¿no? Crear nuevos negocios o acrecentar los que ya tienen, pues permiten generar más empleo. Y si hay más empleo, la gente vuelve a tener ese ingreso. Y si tienen ingreso, pues pueden volver a hacer todo el consumo que necesitan y tener ese ahorro. Ese es un ideal, ¿no? En la parte económica, que no siempre sucede, pero pues bueno, lo platicamos la semana pasada, el tema de la idiosincrasia. Entre más ganamos, más gastamos y tiene que ver mucho con los hábitos y con la forma en la que podamos individualmente nosotros como consumidores, como familias, pues el tener estos hábitos de saber de qué manera administrar nuestro dinero, ¿no? Pero bueno, por eso les decía que estos temas son muy relevantes, que no importa de qué formación estén teniendo en su carrera que están estudiando, de alguna manera nos impacta a todos, ¿sale? Bueno, aquí, como lo menciona, qué conjunto de bienes y servicios satisfacen mejor nuestras necesidades y deseos con el ingreso que tenemos también, porque nuestro dinero o nuestro ingreso que tenemos es limitado, ¿sí? Es decir, y a veces es muy complicado para aquellas personas que trabajan o que les pagan a destajo. ¿Qué significa esto? Que les pagan por lo que puedan vender, ¿no? Y te dan comisión por eso. Y entonces, si no vendes, pues no tienes ingresos. Si vendes mucho, a veces vas a tener más ingresos. Eso también es un poquito complicado para aquellas personas que no tienen un sueldo fijo, ¿no? Cuando tienes un sueldo fijo, pues es más fácil identificar cuál es tu total de ingreso y de ahí partir para hacer cubrir todas tus necesidades con esos gastos que vas a tener, ¿no? Pero bueno, entre mejores ingresos tengamos, pues eso nos permite tener una facilidad mayor de tener esto que se está buscando, que es el ahorro. Pero ojo, aquí intervienen otros aspectos también fundamentales. ¿Qué sucede si, pues, a las empresas, como lo que veíamos, ¿no? Y pensamos que a lo mejor es lo más ideal que estaba haciendo el gobierno de buscar eh, que las empresas incrementaran el salario mínimo, ¿no? En una cantidad, pues digo, ahorita no tengo la referencia exacta de cuánto está el mínimo, pero pues sí sé de cuánto lo teníamos a partir del sexenio pasado al nuevo sexenio, que pues, prácticamente se ha buscado los mismos incrementos. Sí, pues eso ha impactado mucho a las empresas, porque lo que hacen las empresas es, ok, si yo voy a tener un gasto mayor al dar un mayor sueldo a mis trabajadores, pues yo también tengo que tener un incremento en mis precios, ¿sí? Entonces, ese es un problema, porque también para un tema económico, si las empresas al incrementar sueldos, se incrementan sus gastos, pues esos gastos tienen que ponerlos en los precios para poder recuperar ese dinero. Y entonces, si al final eso se genera, se llama inflación. Si nosotros, aunque ganemos más, las cosas ya están más caras, pues nos va a alcanzar para lo mismo. Es decir, no hubo una verdadera, eh, un verdadero beneficio, ¿sí? Más bien hay que tener mucho cuidado en cómo hay ciertos estímulos fiscales o algunos apoyos a las empresas, ¿no? No estoy del lado de la parte del sector eh, privado, ¿eh? De eso no hay que decir que yo sea el que esté a favor solamente de esto, pero sí entender un poquito el como inversionista, como dueño de empresa, pues yo también busco tener mis ganancias y pues no, o sea, sí es importante el tener en cuenta a mis trabajadores, a los colaboradores que van a estar en mi organización, pero pues también entender que pues esto es un negocio, ¿no? Y lo que se busca son ingresos, ganancias. Entonces, pues bueno, es más bien es alinear muy bien estos temas de política económica para poder, pues sí que se cumpla este aspecto de tener una mejor calidad de vida con nosotros como mexicanos, por ejemplo, hablando de nuestro país de México solamente, ¿sale? Ok. Bueno, es muy interesante este tema y es muy extenso, pero bueno, estoy en resumen platicándoles un poquito. Estos son los agentes que intervienen en la microeconomía, ¿no? Nosotros como consumidores, nuestras familias, la industria manufacturera y todas las empresas que compiten entre sí
para poder ofrecer productos o servicios de acuerdo a la demanda que tengamos nosotros, ¿no? Y que bueno, pues lo he platicado en otros momentos, el tener una mayor cantidad de productos o servicios a nuestra disposición y que tengamos el ingreso para poder comprarlos, eso nos da una mejor calidad de vida, ¿sale? A diferencia de otros lugares donde no existen ni los recursos mínimos para poder satisfacer mis necesidades fisiológicas o básicas, ¿sale? Y que trae otros problemas sociales que hemos platicado anteriormente. Bueno, voy a ponerles nuevamente ahora para hablar del otro tema de macroeconomía, ¿ok? Otro video, igual que está en YouTube. Voy a proyectarlo y a ponerle el sonido para que podamos verlo y escucharlo. Después regresamos para hablar al respecto, ¿ok? Listo, lo van a poder encontrar de la misma manera que es la macroeconomía en minutos, ¿ok? Bueno, vamos a escucharlo y después regresamos para platicar al respecto y con la información que tenemos en la plataforma. Ok. Hoy vamos a hablar sobre la macroeconomía. ¿Y qué es la macroeconomía? Bueno, debemos decir que la macroeconomía es el estudio global de los fenómenos económicos en un entorno significativo, como un país, una región, el continente o el mundo entero. Esos fenómenos son los que comprenden el monto total de los bienes y servicios producidos, el total de ingresos, el nivel de empleo y el comportamiento general de los mercados y precios. Sabiendo todo lo anterior, se puede llegar a conocer las tendencias de la región o país y se pueden tomar mejores decisiones políticas, sociales de cualquier índole. Continuemos hablando sobre el origen de esta macroeconomía. Bueno, para comenzar, decir que el origen de este enfoque particular puede rastrearse hasta 1936, año en que el británico John Keynes publica su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, obra fundamental en la historia de la economía de Occidente, pues tenía una explicación de la llamada Gran Depresión de 1929. También decir que la virtud del estudio de Keynes, más allá de eso, fue romper con la tradición de los economistas anteriores que aceptaban los ciclos económicos como algo inevitable. Según él, la política fiscal y monetaria podía usarse como herramientas para combatir el desempleo, generando así una alza en la producción y atajando el descalabro económico. A partir de entonces, la macroeconomía se consideró una herramienta vital en la conducción del destino de las naciones. Continuemos hablando sobre las características de esta macroeconomía. Bueno, decir que la macroeconomía centra sus intereses en un conjunto de temas centrales para el desempeño de una región, de las cuales se destacan las siguientes. Bueno, por un lado tenemos el crecimiento económico, lo cual se verá el análisis y control de los factores que permiten incrementar a largo plazo la producción, la renta o los indicadores económicos de una región determinada. Otro tema central en la macroeconomía es el mercado de trabajo y desocupación. El desempleo es una de las mayores preocupaciones de esta rama de la economía, por lo que requiere estrategias adecuadas de medición y comprensión del fenómeno para poder atajar correctamente. Otro tema en el que se centra la macroeconomía es la economía internacional. La globalización y el capital financiero internacional han entretejido las economías del mundo de manera tal que pocos fenómenos económicos carecen hoy de repercusiones en sus vecinos o socios económicos. En este sentido, se requiere el estudio de los distintos enfoques internacionales de la economía, como puede ser el proteccionismo o los tipos de cambio. Otro tema en el cual se centra la macroeconomía es la política monetaria. Los instrumentos de control del dinero son las herramientas principales con que un país o una coalición de gobiernos puede enfrentar el tema macroeconómico para incidir en la producción y el empleo. Sigamos hablando un poco más sobre esta macroeconomía, particularmente hablar sobre sus indicadores. Bueno, para comenzar debemos decir que un indicador macroeconómico es la combinación de las variables financieras que permiten la medición de tendencias económicas. Los principales indicadores son los siguientes. Comenzando con la inflación,
también el crecimiento del Producto Bruto Interno, también el desempleo, ya sea registrado o no, el consumo per cápita en relación al nivel de ingresos, la productividad industrial, el comportamiento de importaciones y exportaciones, el cambio de moneda, deuda pública, también la inversión social y el gasto de funcionamiento. Sigamos hablando sobre la importancia de esta macroeconomía. Bueno, debemos decir que es importante porque trata de establecer recomendaciones políticas y monetarias que repercuten positivamente en la economía y analiza los problemas y las causas de la inflación y la reducción general de los precios. También decir que su objetivo es buscar la manera de estabilizar los precios en un sistema de libre mercado y busca lograr un nivel de empleo para la población y lograr eliminar o bajar el desempleo, procurando salarios elevados o mejor dicho dignos y aptos para cada puesto de trabajo. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal. Listo. Pues muy bien. Como podrán darse cuenta, la verdad es que sí hay una relación muy estrecha entre la micro y macroeconomía, ¿no? Aquí vamos a poder ver ya en la parte de macroeconomía y con relación a lo que también tenemos en la plataforma, estos indicadores que nos van a ayudar a entender que también se encuentra un país en cuestión económica, ¿sale? Y que bueno, pues en la parte de los indicadores o de los agentes económicos que mencionábamos en un principio de la microeconomía, cuando las familias, cuando internamente en un país se cuenta con esto que les mencionaba, el trabajo, hay productos y servicios que podemos tener a nuestra disposición para poder satisfacer nuestras necesidades. Desde ahí podemos entender que hay un buen síntoma, ¿no? De tema económico. Pero, bueno, hablando ya de macroeconomía, el total de una producción te puede permitir, porque puede ser que en una zona solamente del país se vea estos beneficios, pero hay otras zonas marginadas, ¿sale? En donde existe una pobreza extrema. Entonces, por eso es importante entender esto, porque en un todo, en un país completo, ¿sí? Podemos identificar qué tan productivo es un país, ¿no? Y qué tan satisfechas sí están sus necesidades de toda su población. O sea, es un todo, no es solo por sectores, ¿sale? Y que bueno, pues en ese sentido vamos a ver ahora la referencia que aquí también tenemos de macroeconomía. Se habla de todo el fenómeno económico o de la economía en su conjunto. Se enfoca en el comportamiento y desempeño de las variables agregadas y aquellas cuestiones que afectan al conjunto de la economía. Los indicadores que veíamos en el video y de lo que mencionaba este tema es que incluye economías regionales, nacionales e internacionales y cubre las principales áreas de la economía como el desempleo. Aquí en su conjunto en nuestro país se mide, eh, por eso les decía, ¿no? La población económicamente activa y el tema del desempleo, cuántas personas, o sea, la tasa de desempleo que se tiene. Porque eso es importante. Si la gente no tiene empleo, no tiene ingresos, no puede cubrir sus necesidades, y eso lleva a un tema también de pobreza, ¿sale? Eh, estos elementos, les decía, o lo que buscamos primero con la parte económica, mantener una estabilidad económica en un país, es precisamente que no exista o que disminuya el tema de pobreza. Con esto podemos tener prácticamente una calidad de vida mucho más estable en todos los sentidos. Cuando no existe esto, empiezan muchísimos problemas de inseguridad, ¿no? Por estos temas de robos, crímenes, ¿no? Se elevan estos temas sociales, estas problemáticas sociales, la misma migración, los desplazamientos de las poblaciones por estos temas de enfrentamientos por inseguridad, cosas de este tipo, ¿no? El otro indicador es nivel general de precios. Tiene que ver mucho con la inflación, qué tanto se incrementan los precios de los productos y servicios y que eso, como les decía, va en función de, número uno, los costos y gastos que tengan las empresas al momento de producir sus bienes y servicios.
¿sale? Y también de la demanda que existan de estos bienes y servicios por parte de los consumidores, ¿ok? El consumo total, ¿sí? Que tenemos toda una población, el ahorro total, también como les mencionaba, si de los ingresos que tenemos, cuánto se destina al ahorro y esa parte de la inversión que se busca que los bancos tengan esa cantidad de dinero para poder estar moviendo ese flujo de efectivo para seguir creando más empresas, dando más empleo, etcétera, lo que ya habíamos platicado. El PIB, bueno, en el video decía, traía otra referencia, ¿no? Del nombre del PIB, pero el PIB es Producto Interno Bruto, ¿sale? Que esa es la cantidad de producción que se hace en un país, ¿ok? Es decir, de todas las empresas nacionales, o más bien, de toda la producción nacional que tenemos, toda la producción nacional que tenemos, ¿sí? Se cuenta en esta parte de qué tan productivo fue el país, ¿sí? Y esa es una forma de medir en los diferentes países del mundo, su PIB, su Producción Interna Bruta. También se encuentra el tema de las importaciones, que tanto se trae de los países, de los demás países para esos productos o servicios que los tengamos de manera interna, y cuánto de esa producción que se genera se está exportando, ¿sale? Con eso se puede medir el crecimiento económico de un país. Estamos inmersos en una globalización porque ese es un concepto que desde los años 90 ya lo tenemos muy presente porque desde Salinas de Gortari, que él empezó con este tema del Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecán, ¿no? Con América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, fue la apertura de mercados y eso es un tema de globalización. Es decir, aquí compiten todas las empresas de todo el mundo entre todas, ¿no? Y pues es lo que hoy estamos viviendo, tema de globalización. El control monetario fiscal, como también se mencionaba en el video, esta parte de interesante de por qué siempre se está midiendo la paridad peso-dólar, por ejemplo, ¿no? O las diferentes monedas normalmente lo hacen con el dólar, o que bueno, es en este caso la moneda o la divisa comercial a nivel internacional, con la que se pueden hacer todas estas importaciones y exportaciones, porque bueno, con nuestros pesos no se hace, ¿verdad? Eh, y este tema de la política económica que les mencionaba, va a depender mucho de las decisiones que tomen los gobiernos, ¿sí? Para que el sector privado, los empresarios, tomen decisiones también. Y eso de alguna manera va a impactar en todos los aspectos en cuestión de precios, en la oferta, la demanda, en la parte de ingresos que tengan los trabajadores, el trabajo que se genere adicional. O sea, tiene mucho que ver también qué tanto interviene el gobierno, ¿sale? Que, ojo, no quiere decir que sea tan completa. Digo, en algunos países todavía existe esto, el control total, ¿no? Como en Cuba, que lo hemos platicado anteriormente, pero pues también eso implica muchas limitaciones. Pero bueno, ese es otro tema que veremos más adelante. La macroeconomía se considera cómo se alcanza el equilibrio, ¿no? Como un resultado de cambio en las variables que acabamos de platicar. ¿Cuál es la tasa de desempleo, la pobreza, inflación en el país? ¿Cuáles son los problemas que resultan en la aceleración o desaceleración de la economía? Que les decía, prácticamente son temas sociales y los hemos visto constantemente, como ya lo hemos platicado, mucha inseguridad, ¿no? Si la gente no tiene empleo, pues busca de dónde sacar ingresos, ¿no? Y eso puede ser desde la delincuencia, crimen organizado, negocios ilícitos, y todo esto también trae otras problemáticas, donde hay desplazamiento de poblaciones que por la inseguridad mejor deciden moverse de su lugar de origen. Hay esta migración a otros países, ¿no? Por eso muchas veces toman este argumento, algunas personas que quieren moverse a otros países, es por protección, ¿no? Por estos temas de inseguridad. Eh, ¿Qué otras preguntas se resuelven con el tema de la macroeconomía? ¿Cuál es el nivel de vida de las personas en el país? Es decir, ¿qué calidad de vida tenemos como pobladores? Y a lo mejor no lo hemos visto a ese grado, pero
si veamos lo alrededor de lo que sucede a nuestro alrededor. O sea, todas estas personas que vienen desde Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? Como Venezuela. Hoy hemos visto muchos venezolanos pasar por nuestro país, desde dónde vienen hasta dónde están llegando, o los mismos cubanos que salen de su isla y se avientan al mar y a ver si llegan a Estados Unidos, ¿no? Buscando una mejor calidad de vida. O sea, tal vez hoy nosotros no lo vemos de esta manera, esta magnitud, pero tal es la desesperación de pasar todo este recorrido, hasta traen a sus pequeños, a muchos niños, con tantos peligros, mujeres, ¿no? Que pasan estos peligros tan terribles que a veces en las noticias pasan, pero porque su calidad de vida en donde están en su país de origen no les alcanza ni para lo necesario. Ese es el entender por qué es tan relevante este tema de la economía, ¿sale? ¿Cuál es el costo de vida en el país? Bueno, es muy interesante porque les comentaba, o sea, tal vez desde nuestro perfil como profesionistas, sí es importante entender, sí, todos estos aspectos para saber desde desde nuestra formación de qué forma podemos aportar mucho a estos temas, que ya sea que estés internamente laborando en una empresa, sí, o que estés directamente en el gobierno, que veas cómo es importante que el mismo gobierno, las personas que estén dirigiendo nuestro país tengan estos conocimientos y que no solo se hable o que se tomen decisiones por tomar, que es lo que hoy está pasando a nivel internacional, ¿no? En donde de repente el perder estas relaciones comerciales entre los diferentes países también pueden traer impactos graves a tu mismo país, el no haber acuerdos o esta parte diplomática, que bueno, pues son todos los aspectos que hoy se están viendo con estos pues problemas entre los gobiernos que hay actualmente. Bueno, microeconomía y macroeconomía, algunos ejemplos que tenemos, ejemplos de estas variables como ya lo platicábamos. Sí, en el Producto Interno Bruto, que es la parte macroeconómica, la inflación, que es la alza de precios, los incrementos de los precios de los productos, el desempleo, la balanza de pagos, porque los países están deudados con otros países, entonces también eso incrementa tu deuda, ¿no? O la puede disminuir. La deuda privada, la deuda pública, el déficit público. ¿Qué significa eso de déficit, no? Son las pérdidas o qué tanto se tienen en cuestión de improductividad por parte del sector público, los ingresos que tienen por los impuestos, ¿no? La parte de la inflación, perdona que está repetido, pero hablando de la inflación es el tema del alza de precios y la tasa de desempleo, ¿no? En cuestión de la microeconomía, pues hablamos de la producción de una empresa, la deuda de una empresa, los gastos de una empresa, el consumo de un hogar, ¿sí? Los salarios de trabajadores, la preferencia de los consumidores, gustos del consumidor, el ahorro personal que tengamos, cuantía de una inversión personal y aversión al riesgo. Eso también, este tema de aversión al riesgo quiere decir que a veces qué tanto estamos dispuestos a meternos en negocios, ¿no? Y aportar capital, porque pues cuando lo invertimos, pues puede ser que si es en un negocio lo perdamos todo, ¿sí? Y cuando no somos tan expertos, pues lo más recomendable a lo mejor es pues ya irnos a lo seguro en los bancos, ¿no? En algún instrumento, los instrumentos que da el gobierno, como los CETES, eso pues prácticamente es un hecho que te los van a pagar, o sea, hay mucho menos riesgo en esos aspectos de instrumentos financieros que a lo mejor poner un negocio. Pero bueno, esos son otros temas más enfocados a la parte administrativa, pero son más ejemplos de estos aspectos de micro y macroeconomía. La relación entre uno y otro, ¿sí? Es que dependen entre sí porque las variables macroeconómicas dependen en gran medida de las variables microeconómicas. Es decir, si internamente la población tiene ingresos porque tiene un empleo, ¿sí? Significa que hay empresas que están produciendo, ¿sale? Si hay más empresas, hay más producción y hay más cobertura de demanda, pues eso permite identificar que en un país el Producto Interno Bruto, la producción que se tiene de manera general en el país, está siendo de manera ya sea más productiva o menos productiva, dependiendo qué tanto se produzca más o menos, ¿no? Y entonces por eso hay esa relación con la microeconomía y la macroeconomía, ¿sale? Y aquí un ejemplo.
El ingreso de cada individuo es una variable microeconómica. En una economía afectaría en gran medida al ingreso nacional. Sí, esa es una variable macroeconómica. Y por otro lado, la tasa de inflación general, la alza de precios, esa es una macroeconomía, también afectaría el poder adquisitivo de los individuos. Es decir, nosotros, si hay una alza de precios, que es un tema de inflación, pues nos afecta a nosotros los consumidores como es un indicador microeconómico. Entonces hay una estrecha relación, pero la diferencia entre estas dos ramas de la economía es que una va más enfocada, la microeconomía, a estos elementos individuales que son las personas como nosotros, nuestras familias, las mismas empresas, ¿sale? Y una macroeconomía es el conjunto del resultado de todo este movimiento que ha habido entre ellos que les he platicado, ¿no? Pues bueno, estamos llegando a esta parte final de nuestro primer video de este tema que estaremos viendo de micro y macroeconomía. Como les mencionaba, los temas que estaremos viendo, este es el primer tema que estamos viendo en la primera parte de la clase grabada. Nuestra segunda parte vamos a hablar de las ramas. Ahora sí, vamos a hablar de todas las ramas, incluida la micro y macro, pero ya en un tema más resumido. Y las demás ramas que tiene la economía. ¿Sale? Entonces, por mi parte, es todo en esta primera parte de nuestra clase grabada. Si se dan cuenta, haciendo ya una reflexión de todos estos conceptos que hemos estado viendo, nos damos cuenta que de alguna manera la forma en la que podamos vivir, ¿sí? Nuestra interacción, ¿sale? Entre familias, ¿sale? Las empresas, el mismo gobierno, en las decisiones que se toman, hay un impacto muy, muy grande, ¿no? Eh, de manera individual, como consumidores, como familias, que es el punto en donde todos, no importa qué formación tengamos, intervenimos, es importante siempre priorizar. Esa sería la recomendación para todos nosotros, ¿sale? El tener claro que como prioridad es cubrir nuestras necesidades fisiológicas o básicas. Sin ellas no podemos vivir. Ustedes saben cuáles son, porque sus familias y ustedes identifican qué necesitan para poder tener lo mínimo necesario. ¿Ok? Y apegarse a eso. El resto, si te permite con tu ingreso tener esta parte proporcional, ¿no? Para un ahorro, pues invertirlo. Eso es lo que desde de manera interna podríamos empezar a hacer. Y esa es la invitación que yo les haría. Ya en los demás aspectos, pues sí intervienen muchos elementos que no están fuera de nuestro tramo de control como individuos, ¿no? Y qué más va en función de, si tienes, claro, si tienes una empresa, pues creo que tu impacto sí tiene mayor referencia, ¿no? Porque tú generas empleo para muchas personas, ¿sí? Tú ofertas productos y servicios para los consumidores como nosotros, pero bueno, si no es el caso, ya les decía cuál es pues la recomendación de manera individual. Si tienes empresa, pues es básicamente buscar siempre los beneficios como organización para poder seguir operando, ¿sale? El tener muy claro la competencia que vas a tener, la demanda que vas a tener para poderla cubrir y, pues bueno, seguir operando constantemente a través de los ingresos que tengas de tus ventas. Bueno, pues por mi parte sería todo en esta primera parte de nuestra clase del día de hoy. Y cualquier duda, comentario, recuerden, en nuestra clase en vivo lo podemos conversar o también en nuestro grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda parte de esta clase grabada.